la integración de las salas de trabajo, lo conocían de una u otra manera, los conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, vamos a ver en otra diapositiva cómo fue modificado esto en el año 2003, pero en el 98 también, porque aquí fue 97, 98, 2003, y al final, pues hasta el año 97, la sala primera pues conocía los resueltos por juzgados tercero y cuarto, y obviamente el del departamento de Zacatepeques, del Progreso, el Petén y Baja y Alta Verapaz. Y así sucesivamente a la sala segunda iba a conocer los resueltos por los juzgados primero y segundo de la ciudad de Guatemala, y también el departamento de Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Chimaltenango y Izabal. Eso es para que ustedes se vayan, pues de una u otra manera, imaginando cómo estaba la integración o incluso cómo se satura la carga o cómo existe carga laboral por tanto conocimiento de estos casos. ¿Ya? De esa cuenta también, si nos vamos a la sala tercera, pues obviamente conocía lo resuelto por los juzgados quinto, sexto y séptimo, así como los departamentos de Totonicapán, Jalapa, Sorral, Quiché y Jutiapa. La sala cuarta, pues obviamente era una sala específica que conocía solo para los departamentos de Escuintla, Suchitepeque, Huehuetenango, Retaruleu, San Marcos, Quetzaltenango y del municipio de Coatepeque. ¿Ya? Entonces, así es como se integraba. Sin embargo, en lo que acabo de explicar, pues obviamente tanto el 10-90, el 19-97 como el 10-98, el 10-98 trata específicamente sobre la competencia de las salas, ¿ya? Y esas salas, pues obviamente regulaba ciertos aspectos, y estos acuerdos estaban vigentes hasta el año 2019. Esta es la mayor duración que ha tenido una vigencia de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral, porque si ustedes se dan cuenta, 98, 2008, 2018, 21 años estuvieron vigentes esos acuerdos, y a través del acuerdo 24-2019, que ese sí lo pueden descargar, ustedes se meten a la página de la Corte Suprema de Justicia y ahí lo pueden descargar, ahí modifica estos acuerdos, y estos acuerdos ya crea específicamente, ahorita incluso hay una modificación que no es tan de fondo, pero ya crea específicamente la competencia con lo cual están conociendo las salas en la actualidad. Y pues obviamente cuando son juzgados cuarto, octavo, undécimo, duodécimo de trabajo de Guatemala y Zacatepeques va a conocer la sala primera. Y eso sí es así porque yo llevo algunos procesos en estos juzgados y o inmediatamente conoce la sala primera de la Corte de Apelaciones. De esa cuenta es que la sala segunda, pues obviamente ya va a conocer los juzgados, los resueltos por los juzgados primero, segundo, décimo y décimo quinto de trabajo y previsión social, pero también conoce los resueltos por los juzgados primero y segundo de trabajo para la admisión de las demandas, ya que eso ya lo vamos a ver en su momento. Y también, pues, conoce obviamente el juzgado pluripersonal de Chimaltenango y el juzgado de faltas, que es la modificación que hablamos de 2017. ¿Alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ir al Centro de Justicia Laboral? Si no lo han hecho, dense una su vueltecita por ahí, por favor, solo para conocer, para que vean ustedes cómo está formado el Centro de Justicia Laboral. De esa cuenta, en la actualidad, la sala tercera va a conocer lo que resuelven los juzgados quinto, séptimo y décimo cuarto de trabajo y previsión social. ¿Por qué les sirve esto, jóvenes? Porque, por ejemplo, si es juzgado un décimo, uno ya en la práctica como abogado sabe que si uno apela va a conocer la sala primera. Y eso ya les sirve a ustedes para trasladarse a sus clientes. Miren, apeló y esta sala pues es del criterio de esto y esto y esto. Entonces, sí es un tema que a ustedes les debe de servir ya cuando estén en el ejercicio de la profesión, es decir, en el litigio como tal. ¿Ya? Y la sala tercera pues también conoce lo referente con el departamento de Sololá y, ojo, juzgado de primera instancia. Esto es un tema muy importante, fíjense ustedes que es un punto de tesis, porque recordémonos que existe la jurisdicción privativa y ya hemos hablado que la jurisdicción privativa pues es esa
necesidad o es esa forma en que los juzgados deben de una u otra manera de pues ser eh, especializados en la materia. Pero en Sololá es juzgado de primera instancia penal, delitos contra el ambiente, familia, civil, económico coactivo, trabajo y previsión social. ¿Ustedes creen que ahí se cumple con el principio de jurisdicción privativa? ¿Qué creen ustedes? No, porque hay muchas materias, ¿cómo se dice? Sí, muchas ramas, ¿verdad? Y fíjense ustedes que, por ejemplo, yo ahorita llevo unos casos en Chiquimula. Y yo les digo bromeando, bueno, yo creo, les digo que aquí en Chiquimula han de tener otro código de trabajo, les digo, porque al final tienen uno, y si alguien es de allá, pues es por la experiencia que uno va teniendo. Pues ingresé varias demandas y todas las demandas fueron establecidas con previo. Recordémonos que alguien, por favor, y eso se los digo para su acervo cultural, porque eso les va a tocar a ustedes, Dios mediante, cuando estén litigando, ¿ya? Alguien, por favor, que me pueda leer el artículo 11 del Código de Trabajo. Artículo 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Gracias, Wendy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando son estos juzgados, y ese es un buen punto de tesis, es un punto de derecho, los jueces dígame, Aurora. Hola, buenas tardes. Es que fíjese que hay unos compañeros que están escribiendo que están intentando entrar, pero no sé si a usted le reporta para darles ingreso, disculpe. Pues no, yo a todos les estoy dando ingreso. Ah, bueno, Que vamos a no le escribir eso. mientan, dígale. Gracias. A todos les estoy dando. Gracias. Gracias. No, yo los doy ingreso a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vino la oficial y me estableció previo en todas las demandas. Y el previo era que previo a darle trámite, yo me apersonara al juzgado hasta a adherir los timbres forenses. No, ¿cuál es el costo de un timbre forense, jóvenes? De un quetzal por hoja. Así es, de un quetzal. Entonces, el hecho no es estampar o adherir un timbre forense, el hecho es de la jurisdicción privativa, porque hay un principio en derecho que se llama jura novit curia. ¿Saben ustedes qué significa? El jura novit curia lo mencioné mucho el semestre pasado y es el juez conoce el derecho. Conoce el derecho. Así es, el juez sabe, el juez conoce el derecho. Entonces, en los previos era, uno, que me presentara a adherir los timbres de ley. Dos, que no querían la demanda números arábigos, sino solo letras. Tres, que por favor la confesión judicial, porque era una institución pública, la hiciera a través de la representación o el mandatario. Pues ni modo, pues como son procesos, cuando ustedes estén litigando, estimados amigos, disfrútense y hagan con pasión su trabajo. Y si les toca ir a los departamentos, tómenlo como un viaje, como un recreo, como un receso y disfrútensela ahí. Entonces yo vine, me fui un día, me fui tranquilo y llegué y le dije, miren, no entiendo qué. Me dice Lick, me dice, es que tenemos ese problema con los abogados de Guatemala que no le quieren poner los timbres. Es que no le quiera poner los timbres. Y le empecé a hablar del principio de especialidad. Después, mire cuál es el fundamento que no quieren ustedes números y dónde está el principio. ¿El derecho de trabajo es poco formalista o antiformalista, jóvenes? Poco formalista. Poco formalista. Poco formalista. Gracias, Lara. No es lo mismo poco formalista que antiformalista, porque al decir antiformalista es no formalismo. Entonces, al decir poco formalismo es que obviamente sí debe cumplir con ciertas formalidades. Entonces le dije, mire usted al principio poco formalismo. O sea, no hay ningún fundamento legal que me diga que yo no debo establecer números, porque no es derecho notarial.
Y 3, le dije yo, me dice, Lick, me dice, o sea, cuando estamos hablando de una u otra manera, yo le digo, pero mire, ¿cuál es? Yo le rogaría, por favor, que usted me pueda apoyar en establecerme cuál es el fundamento que usted me está dando para efectos de no estampar o no adherir los timbres. Y 3, cuando usted se refiere que venga yo y presente la confesión judicial a través de un mandatario correspondiente, recuerde que es el Estado, le dije, y ahí existe un decreto ley que es el 7184. No sé si ustedes lo conocen, pero regula que para las entidades públicas y estatales, la confesión judicial, organismos, entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, la confesión judicial va a ser a través de un escrito, un informe. Y me dice, Lick, me dice, ¿usted conoce ese decreto? Le digo, en resumen, me dice, mire, Lick, si no lo quiere poner, no lo ponga y no lo haga. Es que no es que no quiera ponerle, digo yo. Y me tocó que explicarle. Y salí regañado, pues, porque me dice, usted quiere venir a hacer lo que quiere acá. No es que quiera dejar hacer lo que quiera, le digo, sino simplemente Jura Novit Curia. Entonces, ustedes se van a encontrar mucho en los departamentos ese tipo de acciones, y por eso uno a veces dice como que hubieran 23 o 22 códigos de trabajo, porque cada departamento utiliza su criterio. Entonces, ahí vuelvo y repito, ¿por qué les digo todo esto? Porque no se cumple con el principio de jurisdicción privativa. La jurisdicción privativa es que obviamente deben de ser especializados en la materia, ¿ya? Ahí podrían establecer ustedes un punto de tesis, no sé cómo van con sus tesis, pero podrían dar un punto de tesis que de una u otra manera yo sé que les puede pegar. Bueno, siguiendo con esto, la sala cuarta, pues conoce lo resuelto por, ahí no se modificó porque la sala cuarta solo conoce lo relacionado con los departamentos de Escuintla, Retaluleu, Xochitepeques y el juzgado de previsión social y de familia. Ojo, ahí cuando ustedes estén litigando se van a encontrar una duplicidad. Familia, extremadamente formalista, civil al 100%, y trabajo, poco formalismo. Entonces, ahí existe una duplicidad en donde quieren establecer en el tema laboral los requisitos y las características del tema de familia. Entonces, ahí siempre va a existir esa colisión entre los dos, no sé cuál, Obed, perdone, que es por informe en las entidades públicas, es el 7184. Ese ustedes lo pueden, que ese pues obviamente viene a reformar el decreto ley número 126-83. Ese es, estamos hablando que es todo mediante informe. O sea, la confesión judicial ya hemos visto que es una prueba, recuerdan ustedes, 130 del Código Procesal Civil Mercantil. Pero cuando es instituciones del Estado, no se puede que un mandatario realice la confesión judicial de manera verbal. Y con lo que esta licenciada del juzgado me solicitó, yo quiero entender que así lo hacen los departamentos. Yo enderecé la plana y me dijeron, bueno, hay que ver. Al final me pusieron otros previos y me dice, previo, dale trámite, adjunte la plica. Ningún presupuesto procesal regula que la plica se deba adjuntar con la presentación de la demanda. La plica, ustedes la pueden presentar hasta el día de la audiencia. Es decir, el juez le dice a ustedes, abogado, ¿trae la plica? Sí, señor juez. Bueno, abogado, usted solicitó la prueba de confesión judicial. Así es, señor juez, trae la plica. Aquí está la plica, señor juez. El juez en ese momento la abre, identifica las preguntas y realiza el interrogatorio. Entonces, al final es un tema de conocimiento y de aplicar el principio de especialidad. Entonces, es ese decreto, Obed. La sala quinta, pues obviamente va a conocer lo relacionado con los juzgados tercero, sexto, noveno y 13º del departamento de Guatemala. Y ahí ya nos trasladamos a las salas regionales. ¿Por qué creen ustedes que se llaman salas regionales? Simple, porque obviamente conocen muchos departamentos y la sala regional de Huehuetenango, pues obviamente va a conocer de lo referente o
lo referente al juzgado de Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán. Estos dentro de la legislación electoral son catalogados como, a excepción de Totonicapán, departamentos premium. ¿Por qué? Porque Quiché, Xela y Huehuetenango son catalogados como departamentos premium. ¿Por qué? Por la cantidad de población que tienen. Huehuetenango ingresa al Congreso 11 diputados. Quetzaltenango ingresa al Congreso 9 diputados. Y Quiché ingresa al Congreso 8 diputados. Es decir, recuérdense que los diputados ingresan conforme la población que existe. Entonces, por eso es que estos departamentos de una u otra manera fueron organizados de esta forma. La sala de Quiché, pues obviamente va a conocer de todo lo relacionado con Quiché y Santa María Nevaj del departamento de Quiché. O sea, es decir, si ustedes se dan cuenta, la sala regional de Quiché conoce casos específicos de Quiché y Santa María Nevaj, que Santa María Nevaj, pues obviamente era un municipio aislado, pero conoce. Y después nos trasladamos a la sala regional mixta de Jalapa. Y ahí conoce, pues, obviamente, todo lo relacionado con los casos de El Progreso y de Jalapa. ¿Ya? Progreso ingresa a 2 diputados, Jalapa ingresa a 3 diputados. Entonces, de esa cuenta es que ya ustedes pueden hacerse una idea. No sé si ustedes ya vieron derecho electoral en las clases, jóvenes. Hay una clase así, ¿verdad? Derecho electoral, ¿no? ¿No hay derecho electoral? O teoría política, ¿cómo es que se llama? Ciencia política. Ciencia política. Míreme, a mí, Luis, yo estoy todo viejo. ¿Y ustedes ya vieron eso en ciencia política? Sí, licenciado, en el segundo semestre. Ok, gracias, Gabino, gracias, Dani, gracias, Obed. Les recomiendo que lo vuelvan a leer. ¿Por qué? Porque eso les va a servir para efectos de entender, ojo, no entender, porque todos entendemos, rectifico, de comprender la integración de las salas y por qué. Alguna experiencia, Obed, pero bueno, todos tenemos experiencia. O lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, para que a ustedes les pueda servir. Después nos vamos a la sala regional de Chiquimula, que obviamente va a conocer todo lo referente de lo que emitan los juzgados de Chiquimula. Es decir, en estos casos, estas demandas que ingresen en Chiquimula, me va a tocar la sala regional de Chiquimula. Entonces, yo ya sé que tengo que ir para allá también. Y nos vamos a la sala de la Corte de Apelaciones o la sala regional de Santa Rosa. Y ahí vamos a establecer el departamento de Santa Rosa y el departamento de Jutiapa. Después nos vamos a la sala regional mixta de Zacapa y ahí conoce obviamente todo lo resuelto por Zacapa. Así es como están integrados ahorita, estimados compañeros, los juzgados y las salas están distribuidos por razón de la competencia y el territorio prácticamente que ellos tienen. ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de explicar? Bueno, si no tienen alguna duda, pasamos a ya los temas más importantes. Estas clases tal vez son un poquito muy tediosas o muy aburridas, porque sí es importante que expliquemos todo lo referente a la doctrina. Los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales en derecho procesal individual del trabajo? ¿Jóvenes? Sería el patrono y el trabajador. Ok, gracias, Leslie. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Trasladamos, pues obviamente, no es lo mismo ser sujeto procesal que parte procesal. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Eso lo explicamos y se los tuvieron que haber explicado el semestre pasado. Aquí trasladamos esos conocimientos correspondientes. ¿Por qué? Porque dentro del conflicto colectivo no solo es individuo o el patrono y el extrabajador, sino que aquí estamos hablando ya de que existe una conversión de sujetos y partes procesales. ¿Por qué? Porque existe un tribunal de conciliación o de arbitraje. Entonces, al final,
existen varias teorías que los sujetos procesales dentro del derecho colectivo únicamente es patrono, demandado, es decir, o el sindicato de trabajadores y los grupos coaligados. Y las partes procesales, que específicamente nos referimos a el juez de trabajo y previsión social, los jueces miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los grupos coaligados y los sindicatos. ¿Me explico? Y de una u otra manera, estos sujetos procesales son los únicos que se involucran dentro del litigio. Entonces, los sujetos procesales en derecho colectivo, que son los interesados en resolver el conflicto, estamos hablando que son los grupos coaligados o los delegados representantes del sindicato y el patrono demandado. ¿Me explico? Esto es, pues, no tiene mayor ciencia. Pues algunas definiciones, pues eso, cuando hablamos de coalición, hablamos de obviamente de los grupos coaligados, ya lo hemos explicado, ya. Si ustedes quieren una definición, ahí la pueden copiar. Guillermo Cabanera regulaba que es la agrupación o unión de personas con el propósito de realizar fines específicos y defender sus intereses, ya. Entonces, pero en el derecho procesal del trabajo, la coalición puede definirse, y ahí está establecida, como esta unión de trabajadores, ya, que aquí de una u otra manera la coalición la enfocamos directamente en los grupos coaligados. ¿Por qué? Porque va a ser de carácter temporal, va a ser de carácter transitorio. ¿Me explico? ¿Y cuál es el fin o propósito final? ¿Va la redundancia? Llegar a una negociación colectiva. ¿Me explico? Cuando hablamos, y aquí voy a explicar primero los grupos coaligados. La definición que se acaba de leer, o que si gustan la leemos, que no había necesidad de leerla, pero la vamos a desmenuzar, por decirlo así, a agregar. Regula que es la unión de los trabajadores con otros de carácter temporal o transitorio, cuyo propósito será el de unirse para obligar al empleador a entender o atender y resolver controversias del presente, surgidas con relación o con ocasión del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Uno, no olviden, por favor, que los grupos coaligados son transitorios, son temporales, ¿ya? Los sindicatos son permanentes. Los grupos coaligados no tienen personalidad jurídica. Los sindicatos gozan de personalidad jurídica. Los grupos coaligados no gozan de inamovilidad sindical. Los dirigentes sindicales gozan de inamovilidad sindical. Esas son las diferencias que de una u otra manera tienen que tener claro ustedes. ¿Cuál es el propósito? Aunque el propósito y el fin es el mismo, los elementos y las características son distintas, o las personas. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es venir y presentar al patrono la solicitud para la resolución de las controversias, ¿verdad? Es decir, las mejoras correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando existe un grupo coaligado, ¿ya? El grupo coaligado lo que hace es venir y una vez obtenido el fin, ya sea a través del arreglo directo, ¿ya? O pues, si no hay arreglo directo, ya sea a través de un tribunal de conciliación, en el momento de llegar al acuerdo correspondiente y que las partes de una u otra manera acepten el pliego de recomendaciones, una vez resuelta esta controversia, la coalición se desintegra. Por eso es que los grupos coaligados, no ahorita, pero unos 20, 30 años atrás, corrían riesgo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo, que es, ya lo vamos a leer, 374, 75, 376, como no es obligatorio que el patrono adopte esa resolución de un tribunal de conciliación, lo que pasaba era que al final de no llegar a un acuerdo, como no había una fuerza coercitiva, como lo es un sindicato, el patrón decía, no estoy de acuerdo y se acabó el asunto. Y al siguiente día despedía a todos los trabajadores que formaban ese grupo coaligado. Y se iban a quejar a la inspección y la inspección no tenía fuerza coercitiva.
Entonces, por eso es que los grupos coaligados se dan más que todo en estos tiempos para resolución de conflictos dentro de las empresas, pero no para poder negociar o para poder establecer un pliego de posiciones que se convierte en una convención colectiva. Entonces, al final, si no existe un arreglo directo, pues obviamente sí o sí va a tener que tener intervención la vía judicial. Esto lo vamos a ir viendo en su momento. Alguien que me lea el artículo, ya leímos el artículo 377, pero al final les voy a suplicar para ir avanzando en la cátedra que puedan leer y estudiar, si así lo desean, del artículo 377 al 396. Ahí está todo lo referente, claro, el 396 regula todo lo referente a el acuerdo que ya debemos de llegar. Pero alguien que me lea, por favor, el artículo 374. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden construir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que les sea posible. Ok. Por favor, Wendy, léame el artículo 376. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Gracias, Wendy. Compañeros, este es un tema muy importante. Este artículo ha generado confusión dentro de los propios integrantes del grupo coaligado e incluso dentro de los propios abogados. ¿Por qué? Porque el artículo regula que cada vez que se forme, es decir, cada vez en la empresa se pueden formar 40 grupos coaligados y 40 veces se va a enviar el informe a la Inspección General de Trabajo o el aviso. Pero este aviso únicamente regula sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo. Y el informe, señor Inspector General de Trabajo, para los efectos correspondientes de lo que regula el artículo 374 y 376, a usted informó que en la empresa tal y tal se formó un grupo coaligado para una posible negociación colectiva, por lo que rogamos tomar nota. La inspección lo que hace es venir y emitir una resolución nada más en que toma nota de lo informado por el grupo coaligado X. Esa nota, jóvenes, no genera derecho de inamovilidad. Pregunta de examen, pregunta de privado y experiencias de vida. Muchos abogados dicen, despidieron a mi cliente porque tiene derecho a inamovilidad. Y pues yo cuando he asesorado, porque yo asesoro a trabajadores y a patronos, y cuando me han contratado los patronos, me dicen que es cierto que tiene derecho a inamovilidad, ¿no? Entonces, experiencia. Los grupos coaligados no gozan del derecho de inamovilidad. Eso, por favor, que les quede claro. Solo regula el artículo 376 y lo informarán. Dígame, Aurora. Gracias, licenciado. Los grupos coaligados también se les llama ad hoc y también se les llama unión de trabajadores, ¿verdad? Los grupos coaligados, esa es una buena pregunta. Los grupos coaligados, pues obviamente es el grupo de trabajadores, pero ese grupo coaligado se le denomina unión de trabajadores. No pueden negociar
todos los integrantes del grupo coaligado con el patrono. Imaginémonos que aquí ahorita vemos 109 conectados. Y supongámonos a los que tienen encendida. Wendy, Lara, Beverly, Rosita, Obed, Mariela, Mónica, Luis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Madeline también, perdón. 10 tenemos encendida la cámara. Bueno, lo que yo veo, pues si alguien no lo veo, Melanie, gracias también. 11. Ahí está Aurorita. Bueno, 12. Los 12 no vamos a poder negociar con el patrón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nombramos, gracias Jacqueline, 13. Nombramos a un comité ad hoc. ¿Me explico? Gracias, Nixon. Los 14 no vamos a poder negociar con el patrono, porque imagínense ustedes, si no nos ponemos de acuerdo 2 o 3, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo 14? Entonces, los trabajadores pueden constituir consejos o comité ad hoc o permanentes en cargo de trabajo compuestos por no más de 3 miembros. Somos 14 los que tenemos la intención de suscribir un convenio colectivo, pero los 14 no nos va a aceptar el patrono. Esto es para contestarle a Aurora o para responderle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que los 14 nos tenemos que poner de acuerdo y nombrar a un comité ad hoc para que estos nos representen. Ya como decimos en la práctica, cuando me ha tocado a mí negociar esto, les digo, bueno, mucha, vamos a nombrar a los más pilas, a los más buzos, a los más cabrones, les digo yo, porque ustedes van a ser la voz cantante de uno. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Y aquí les estoy dando tip de negociación. Lo que hacemos es que los 14, esa es una práctica que yo utilizo, pues ya ustedes sabrán en su litigio. Pero los 14 lo que hacemos es ponerlos a platicar enfrente. Bueno, ¿cómo habla usted? ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué diría usted? Porque imaginémonos, yo no sé quiénes de aquí son buenos para hablar. Bueno, conmigo no, porque no me hablan. Pero ¿quiénes de aquí no tienen pena al hablar? Todos son... Yo creería que Flori es una de las que no le da pena al LIC. Flori, ¿quién más? Yo, licenciado, pero a veces sí se le traba a uno un poco la lengua la traba. Va. Rosita, ¿quién más? ¿Quién más? Yo pienso que Wendy también, Lic. Wendy, va. Entonces, Luis también habla bastante. Gracias, gracias. Entonces, ya todos tenemos el consenso que Wendy, Rosita y Flori son los que nos van a representar a nosotros. Por eso es muy importante. Entonces, tal vez para contestarle su pregunta, Aurora, no es lo mismo un grupo coaligado que un comité ad hoc. Un grupo coaligado sí es lo mismo que la unión de trabajadores, pero el grupo coaligado y esa unión de trabajadores van a delegar su representación en un comité ad hoc. ¿Me explico? Un comité. Ajá. El ad hoc se refiere al comité de los 3 miembros, que son los que van a representar la unión de trabajadores. Exactamente. Entonces, al final, por eso es un tema muy importante. Por eso, y ya, pues el 376, 75 es claro, y eso lo vamos a leer ya en su momento, porque esto lo podemos hacer tanto en la vía judicial como extrajudicial. Ya cuando nos toque leer o platicar el arreglo directo, ya vamos a leer el artículo 375, el cual regula que si existe la voluntad de las partes y si existe la venia de ambos, se suscribe un acta correspondiente e inmediatamente se envía a la Inspección General de Trabajo para que la inspección vele por eso. La inspección no lo hace. Así de sencillo. La inspección tiene tanto trabajo o está mal organizada. No estoy hablando pues porque yo tuve la oportunidad de estar ahí, le tengo mucho precio a la inspección, pero uno tiene que ser, tener crítica constructiva y ver cómo están los procesos. Entonces la inspección de una u otra manera no lo hace hasta estos momentos. ¿Ya? Entonces, al final, ¿por qué? De una u otra manera, para lo que preguntaba Aurora, el artículo 374 lo regula, pero al final, en la diapositiva se los consigné, cuando hablamos de grupos coaligados o cuando hablamos de una u otra manera
las coaliciones, no hay un fundamento legal específico, pero los grupos coaligados, ¿ya? Y las coaliciones obligatoriamente se van a constituir con 3 o más miembros. Ahí es donde se me confunden algunos alumnos y me dicen, Lick, entonces, o sea, un grupo coaligado es lo mismo que un comité ad hoc. No, el grupo coaligado se puede constituir con 3 o más miembros. Es decir, habemos 109 conectados y viene Flori, viene Wendy y viene, ¿quién más era? Rosita. Va, entonces nos invitan, miren muchachos, formamos un grupo coaligado, no nos queremos meter a eso. Y ellas no tienen la fuerza coercitiva, entonces las 3 forman su grupo coaligado. Y las 3 van a ser el comité ad hoc, porque no hay más. ¿Me explico? Entonces, al final, este número mínimo se extrae de lo normado en el 239 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es una integración de normas que se tiene que hacer. ¿Alguien que me lea el 239, por favor? Licenciado, ¿puedo? Artículo 339. Lo estipulado en 239. Ok, ahorita. 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Ojo, David, por favor. Okay. Con un grupo de, otra vez léame esa parte. Acordados, ejecutados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Ahí estamos. Un grupo, gracias, Luis, un grupo de 3 o más trabajadores. Ese es su fundamento legal cuando les pregunten en el privado. ¿Cuál es el fundamento legal para conformar una unión de trabajadores? Un grupo coligado, licenciado el artículo 300, porque hay abogados que les dicen eso. Licenciado el artículo 374, pues regula que son 3. No, pero ahí dice para los comités ad hoc. Ah, bueno, licenciado, entonces como no hay una norma específica, nos referimos, nos trasladamos, nos remitimos al 239, en el cual establece 3 o más trabajadores. Así, con frescura, ustedes van a estar en su privado y ya lo van a poder manejar, ¿no es cierto? Entonces lo van a practicar. Pero esa es la respuesta que le tienen que dar al abogado laboralista. Entonces, al final, dígame, Aurora y Rosita. Disculpe, ¿y la asociación profesional, por ejemplo, los médicos del Hospital Roosevelt, ellos es como ya un sindicato o sería también como una unión de trabajadores? ¿O es un sindicato? No. ¿Cómo hacía asociación profesional? Es que yo tengo anotado aquí que las asociaciones profesionales, pero digamos que el licenciado anterior que nos dijo que como por ejemplo los médicos del Hospital Roosevelt, ellos se unen y quieren hacer unas mejoras y hacen la solicitud, pero no sé si ellos se rigen por medio del sindicato o sería una unión de trabajadores. No. Ojo, aquí hay un tema muy importante. Le doy la palabra a Rosita y así les contesto a las 2, no sé si es lo mismo. Dígame, Rosita. No, licenciado, solo para aclarar, digamos que los grupos coaligados, entonces como un mínimo de 3 personas para poder formarlos. Y los comités ad hoc es un máximo de 3 personas para formarlo. Así es, ¿verdad? Es un máximo de 3 personas dentro de ese grupo coaligado. Dentro del grupo coaligado. Ah, ya. Es decir, está el grupo coaligado o la unión de trabajadores y supongamos que somos 15. Entonces nos tenemos que organizar y nombrar a un comité ad hoc dentro de esos 15. De igual manera, si ustedes 3, Flori, Rosita, ¿y quién más era? No era Aurora, era Aurora, ¿verdad? Flori, Rosita y se me fue el otro nombre. El COVID. Y Wendy. COVID. Entonces, no logran tener el apoyo para poder formar un grupo coaligado. Ustedes 3 son su propio comité. O sea, no confundir eso, por favor, ¿oye? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la asociación profesional, Aurora? Aquí hay un tema muy importante. Las asociaciones profesionales las regula la ley de colegiación profesional obligatoria. Hay un tema muy importante. Cuando ustedes, Dios mediante, se gradúen, ustedes, si van a ejercer la carrera, tienen que colegiarse.
es la ley de colegiación profesional obligatoria. Es una colegiación forzosa que la propia Constitución lo regula en la misma ley. Entonces, ustedes no van a poder ejercer si no pagan un colegiado activo. ¿Qué es lo que pasa en el Hospital Roosevelt? Que usted me ganó el ejemplo que iba a dar al final. Ese es el claro ejemplo de los grupos coaligados. Los grupos coaligados que pasa mucho con los médicos porque en salud, ¿saben ustedes cuántos sindicatos tiene salud? Más de 50. Y al final tienen filiales y tienen subfiliales. Entonces, los médicos, cuando solo buscan una mejora, ellos dicen, nos vamos a constituir como una asociación profesional. Pero en realidad no es una asociación profesional, es un grupo coaligado. ¿Ya? Porque si se presentan como una asociación profesional, el ministerio les va a decir, no, es más, siempre les dice que no. ¿Y saben por qué? Porque les dicen, ya tenemos de conformidad con la ley un pacto colectivo signado y avalado y que está en vigencia entre el sindicato mayoritario y los trabajadores. ¿Y cuál es el principio de atracción o el foro de atracción, jóvenes? Ya se los expliqué, ¿se recuerdan? ¿Cuál es? Y eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, Victoria María, ¿cuál es el principio de atracción o el foro de atracción? Vic. Al licenciado no me acuerdo. Pero aunque sea, dígame eso, pues. Alguien que No es, licenciado, de que lo pactado es para todos, o cómo no Así se explicó usted. Lo acordado entre una parte y la otra, aunque todos los trabajadores no hayan suscrito el pacto colectivo, va a regir para todos. Entonces, al final, el fuero de atracción, el principio de atracción, lo que significa es que aunque los médicos no estuvieron presentes, les va a aplicar las disposiciones del pacto colectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre les van a decir que no. Y por eso es que se forma un sindicato, se forma otro sindicato, se forma otro sindicato. Cuando ustedes estén, Dios mediante, ejerciendo, ustedes van a ver lo bonito que es el derecho colectivo del trabajo. Porque es mucha mente, mucha habilidad, mucha estrategia, porque al final los trabajadores se cansan y dicen, no, es que el sindicato tal y tal solo busca beneficios para él y para nosotros no. Entonces yo les he dicho, miren, esto es como el ajedrez entonces, muchachos. Convenzan a 20 sindicatos porque la ley regula que el ministerio, el patrón no va a negociar con el sindicato o los sindicatos mayoritarios. Entonces, por eso es que el derecho colectivo es muy bonito, o sea, ya ustedes conforme a la práctica van a ir viendo específicamente cómo se maneja todo esto, pero en conclusión, Aurora y compañeros, cuando hablan ellos de asociación profesional, claro, están ellos por ley tienen la obligación de colegiarse, pero cuando hablan de asociación profesional, nos referimos específicamente a un grupo coaligado. La asociación profesional, por favor, no confundirla con una asociación solidarista. Eso ya lo voy a explicar en su momento. La asociación profesional, no confundirla, por favor, con una asociación solidarista, que esos son dos temas distintos. Y la asociación solidarista, pues obviamente, eso ya lo vieron ustedes. Si no, lo vemos en su momento. Pero la asociación solidarista, pues obviamente se rige como una asociación civil y se inscribe de conformidad con el acuerdo gubernativo 512-98. Entonces, la asociación profesional, no confundirla con una asociación solidarista. Y la asociación profesional para efectos laborales es nada más y nada menos que un grupo coaligado. Y 25 médicos van a formar un grupo coaligado y ellos nombran a su comité ad hoc. Pero si yo fuera el abogado de ellos, yo les diría, si ellos dirían, mire, Lick, ya tenemos 25 para conformar un grupo coaligado, ¿qué le asesorarían ustedes? ¿Cuál es el requisito mínimo para formar un sindicato? ¿Jóvenes? Es 10 o más.
Son 3. ¿Estás bien? No sé si estoy bien. Para el sindicato. 25 personas. Fundamento legal. Ay, vamos a ver. Gracias, Johnny. Ya son 20 trabajadores y 5 patronos. Entonces yo les diría, miren, de una u otra manera, si ya tenemos 25, mejor formemos un sindicato, pues, y les explico cuáles son los beneficios y de una u otra manera tiene el sindicato. Un grupo coaligado, señores, ustedes no van a poder de una u otra manera gozar del derecho a inamovilidad, pero si es un sindicato, sí. O sea, un grupo coaligado no lo van a hacer. Un sindicato sí lo van a hacer. Entonces, pero supongamos que no lo quieren hacer por miedos o qué sé yo, pues obviamente tienen que nombrar a su comité ad hoc. Fundamento legal. ¿Cuál es? No lo pierdan de vista. Artículo 216. Alguien que me lo lea, por favor. Dígame, Mónica. Licenciado, fíjese que yo trabajo en el Ministerio de Salud y ahí en una oportunidad los médicos se unieron como grupo coaligado y ellos hicieron una petición y les aumentaron solo a los médicos cierta cantidad en su sueldo, porque eran solo a los que estaban por 0.11 presupuestados. Y a los que estaban, a los demás, o sea, a los que estaban en el pacto, o sea, los sindicalistas, a ellos no, sino que solo a ellos. Y cuando los sindicalistas del sindicato mayoritario, digamos, ellos gestionaron un aumento solo para las personas que no eran médicos. Estos médicos se pusieron en contra de los sindicalistas porque a ellos no los tomaron en cuenta para este aumento, pero cuando ellos hicieran el de ellos no nos tomaron en cuenta nosotros, digamos. Entonces hubo amparos y recursos y todo para que no se diera, pero a ellos ya les habían dado lo de ellos. Entonces ellos también no eran. De hecho, lo trabajaron mal porque la convención colectiva rige para todos. Y ahí, pues, fue un mal procedimiento que utilizaron. Porque ahí, aunque hubieran sido 2 quetzales, tuvieron que haber aumentado a todos. Ojo, había que ver la vigencia del pacto colectivo. Y 2, no sé en qué tiempo fue, no sé si fue en tiempo de pandemia, no sé si fue en tiempo previo a la pandemia o después de la pospandemia, porque muchos se inclinaron por esos principios de realismo, que pues obviamente que tergiversa la negociación colectiva, pero los médicos expusieron su vida, los médicos sí se merecen eso los médicos. Ahora, si solo se lo dieron a 25 o a 20, mal el procedimiento. Y ojo también los muchachos que no se pusieron pilas pues para haber impugnado eso, porque los médicos sí se pusieron pilas para impugnar el aumento para todos. Entonces, no sé en qué pararía eso. Pues fíjense que se los rechazaron sus recursos porque ellos hasta hicieron huelga y taparon las calles de ahí de la Octava Avenida porque ellos, pero a ellos se los dieron antes de la pandemia, les dieron su aumento, pero solo a los médicos, solo a los que decían. ¿Cuántos eran? Ay, son miles de todos los médicos de todos los hospitales, pero solo a los médicos, no solo ellos. O sea, fue mal diligenciado. Pero ellos se organizaron solitos, ellos, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, ya cuando el sindicato mayoritario empezó a gestionar para todos los que no incluyeron ellos, entonces ellos sí se pusieron molestos, ¿verdad? Porque a ellos no se incluyeron. Porque querían su aumento. Querían más aumento. Sí, así somos los humanos. Nos dan 100, queremos 200, nos dan 200, queremos 500. Dígame, Rosita. O sea, licenciado, que la diferencia entre un sindicato y un grupo coaligado es que un sindicato sí se registra y un grupo coaligado no. Así es. Un grupo coaligado solo se informa, conforme el 376, y se informa en la Inspección General de Trabajo. Ojo, yo hice el repaso, pero si ustedes tienen duda, lo único que les pido es confianza. ¿Sí saben ustedes el procedimiento para constituir un sindicato? Eso se inscribe ante la Dirección General de Trabajo. ¿Saben ustedes cuál es el procedimiento?
Más o menos, Lick. Igual me dejó más o menos. Si pudiera hacer un repaso, licenciada, así breve, recordarnos y retroalimentarnos. El jueves, ojo, si todos están de acuerdo, el día jueves, antes de ingresar a la clase, les suplico que todos me den su consentimiento y en 10-15 minutos les voy a explicar el procedimiento paso a paso para constituir un sindicato. ¿Están de acuerdo? Está bien, licenciado. Sí, estaría bien, Lick. Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Entonces, Gracias. día jueves tengan a la mano, el día jueves tengan a la mano código de trabajo, tengan a la mano colorcitos, azul, rojo y negro, y tengan, sí, porque los vamos a marcar, y tengan a la mano marcadores de distintos colores. Lick, disculpe, pero a la misma hora, ¿verdad? O unos minutos antes. No, a la misma hora. Pues a la misma hora, yo por los que están, no hemos terminado la clase, lo que estamos nada más. Sí. Entonces, no, yo porque ahorita me generó duda, ya ven ustedes la importancia cuando hicimos el repaso, que les suplicaba que tuvieran claro cuál era la diferencia entre sindicato y comité y cuál era el requisito para formar un sindicato. Me dijeron 5, me dijeron 25, entonces sí es importante que lo tengan, ¿ya? Entonces, sí, 6 menos 5 es 6 menos 5 a 6 y 10. Vamos a dar explicar el procedimiento nada más. Y van a ir marcando conmigo el código de trabajo. Yo les voy a decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y ahí ustedes van a tener el procedimiento para conformar un sindicato. ¿Me explico? Bien. ¿Qué me anda? Gracias, licenciado. No tenga pena. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque la siguiente diapositiva es el sindicato. Y no voy a entrar a explicar el sindicato si ustedes no saben la conformación de un sindicato. ¿Les quedó claro cuál es la conformación de un grupo coaligado? Sí, licenciado. Sí, Lick. Fundamento legal, artículo 374, 375 y principalmente el 376, que solo se debe de dar un informe a la inspección. ¿Y cuál es el fundamento de un grupo coaligado que tienen que ser 3 o más? 239, licenciado del código. Así, fresh, ustedes con propiedad. Y el licenciado se va a quedar callado, ya no va a preguntar más sobre ese tema. Pero si ustedes empiezan a titubear, pues ahí donde uno dice, aquí está débil la persona y vamos entrando por acá. Entonces, el día martes, no, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. El día martes, Dios mediante, vamos a explicar lo del sindicato. Vamos a cambiar la temática. Voy a explicar el sindicato y al terminar de explicar el sindicato, les voy a dar el procedimiento para constituir el mismo en Guatemala. ¿Me explico? Por favor, lean todo lo de sindicato. Disculpe, desde el 218 sería de leer o antes. Artículo Desde el 206. 206. Gracias. Entonces, el día martes miramos sindicato. Grupo coaligado, espero yo que haya quedado claro. O sea, yo me lo llevo de la mano y explicándoles paso por paso, porque ya cuando dígame, Mónica. Licenciado, fíjese que el martes creo que no van a haber clases. ¿Y por qué? Es 15 de agosto. Por la feria. No, pero es fiesta para ellos, no para nosotros. Pero es de la Asunción. Aplica solo a católicos, dice. Bueno. Y aparte, yo que en la capital, como vivo en el interior, no aplica. Bueno, no tenemos clases, entonces, ¿cuántos? Licenciado, pero usted si diga usted por dice eso que nos los conectemos, sistema, nos conectamos, licenciado. Aunque sea feriado, diga usted. No, miren, si ustedes quieren ir a tomar su atol, sus garnachas, esas son las tradiciones de los guatemaltecos, háganlo. No, entonces el día jueves, pero consúlteme, ¿verdad? Si voy a consultar, a mí la verdad se me va a la baranda si hay o no clases, pero si no hay, pues nos vemos hasta el día jueves. Y vamos a empezar con eso, ¿vieron? Gracias por informar. Bien, entonces los dejo para que puedan descansar un rato, estirarse un poco, tomar agua, ir al baño, comer algo y entrar a su siguiente clase, ¿ya? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Dígame, Zoila.
Buenas noches. Dígame, Zoila. Bueno, buenas noches, pues. Que Dios quede con ustedes. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bendiciones.